Ya retornamos con más de Contigo en la Mañana y estamos acompañados, bueno, en mi caso, acompañada aquí directamente desde Quito, Ecuador, de Yoari Inciarte, que nos visita y nos trae un tema bastante interesante, bastante chévere, pero para tomar en cuenta y tomar esas recomendaciones y consejos para aplicarla en el día a día y sobre todo si estamos emprendiendo o si tenemos algún objetivo en cuanto a la finanza. Y no solamente eso, sino también en todo lo que nosotros hagamos. Creo que debemos ser buenos administradores en la casa, en la iglesia y en toda nuestra vida diaria. Todo debe transcurrir en una buena administración para que podamos tener éxito en todo. Así que, Yoari, antes de ir a la pausa, me comentabas de la rueda, del TEX, que es muy importante, pues también realizarlo para conocernos un poco más a nosotros y saber si realmente tenemos mentalidad de empresario, mentalidad de emprendimiento, mentalidad de empleado. Muchas veces cuando decimos en mentalidad de empleado, pues no nos cae muy bien, porque todos queremos ser exitosos, ¿verdad? Pero ¿cómo podría una persona decir, bueno, yo quiero, cómo hago, cómo puedo yo surgir, quiero revertir mi mentalidad que no me ayuda? Porque la idea es, pues, la persona poder surgir y ser exitoso, aunque de repente no haya sido educado para eso. ¿Cómo podría esta persona salir de ese momento tan fuerte? Bueno, aclarar primero que tener mentalidad de empleado no quiere decir que es que tengo una mala mentalidad, sino que debes aprovechar lo bueno que eres de empleado para que seas un mejor empleado. Es decir, tú tienes que esforzarte para que te asciendan a niveles altos y ser el mejor de lo que haces. Aparte de eso, sí puedes tener ingresos adicionales. Y saber hacer o saber administrar esos bonos que te pueden pagar adicionales, las bonificaciones, las vacaciones, X cantidad de cosas que les pueden pagar a los empleados fijos. Pero no es que es malo, simplemente que hay que saberlo trabajar, esa mentalidad de empleado. Pero la mentalidad de empresario es una mentalidad que tiene que ver mucho con la personalidad de la persona. O sea, valga la redundancia, con el temperamento. Tiene que ser una persona constante, que no se va a poner a llorar porque de los 5 pastelitos que hizo para vender, pues solamente vendió uno solo. Y ya el otro día entonces dice, no voy a vender más porque no. El emprendedor piensa que mañana puede ser que se me vendan. O sea, siempre tiene como que esperanza, siempre tiene empuje. Y trata de mejorar. Siempre trata de mejorar. Analiza en qué estoy fallando, porque no estoy vendiendo los 5 pastelitos. Claro. Claro, inclusive evalúa las competencias para marcar la diferencia. Entonces, cosa que normalmente la otra persona no lo hace. Entonces, como le estaba diciendo, debe centrarse en la pista que le corresponde y trabajar en base a eso. Ya una vez que yo conozca que soy un empleado, bueno, debo ser la mejor empleada. Yo sé que soy un emprendedor, entonces comienza a nutrirte, a ser una persona autodidacta, informándote, juntándote con personas también que sean emprendedores, pero de los buenos. Emprendedores con personas que te suben, porque todo eso suma, todo eso hace que tú seas un buen emprendedor. Muy interesante esto que acabas de decir en cuanto a lo que rodearnos de personas que nos sumen. Por allí alguien decía que tenemos que juntarnos con águilas y no con gallinas, porque terminamos picoteando, terminamos como siempre estar allí en el suelo y las águilas pues siempre vuelan. Esta es una forma de caracterizar que debemos siempre estar bajo personas o juntarnos con personas que nos sumen, que nos ayuden, nos den la mano, o por ahí les decían también conexiones que de reino, le dicen por allí, conexiones de reino, conexiones que nos ayuden a salir adelante. Qué importante. Pero también hay otro factor en cuanto a la finanza, Yoari, más en nuestro contexto, recalco el contexto de Venezuela por la economía, porque la mayoría de personas pues no ganan un sueldo que realmente pueda decir que me alcance para mucho. Pero ¿cómo podría una persona ahorrar? Porque el ahorro es un desafío en Venezuela, ya que los altos costos de la cesta básica y de todo lo demás pues no deja en muchas oportunidades ahorrar. Entonces, ¿cómo podríamos tener la cultura del ahorro en medio de tantos problemas financieros? El principio del ahorro es uno de los principios de la prosperidad integral que puedes encontrar, valga la publicidad acá, para uno de los libros que les recomiendo que se lean, se llama ¿Cómo llego a fin de mes? Es un principio muy fundamental y que se aplica
en diferentes tipos de situación país. Lo importante no es la cantidad que ahorres, Ginelli, lo importante es el momento. O sea, así como cuando vamos al gimnasio. Al gimnasio vamos hoy y hacemos ejercicio. Mañana también hacemos ejercicio, pero de repente llega pasado mañana y no quieres hacer ejercicio. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que hagas ejercicio. Quizá, si no tienes nada de ánimo, bueno, no sé, salta cuerda, por lo menos, pero necesitas hacer algo. Porque desde el primer momento en que tú ya decaigas y no vayas o sea, no hagas algo por ti, por tu salud, por el gimnasio, pues entonces ya comienza a bajar la intensidad para ese ahorro. Entonces, sí es complicado ahorrar acá, pero te puedo decir, Jenieli, que así como he visto personas acá manejando sus finanzas de buena forma, he visto otros que no tienen esos ingresos mensuales que quisieran, pero también tienen la posibilidad de comprarse así sea un helado de 50 centavos o $1, porque lo he visto. Entonces, ¿con qué comienzo? O sea, para ahorrar, ¿qué debo hacer? Comenzar. ¿Con cuánto? Con lo que tengas. Con lo que tengas. Y si no tengo nada de dinero, bueno, hay personas que cuentan con la bendición, por así decirlo, de que les llegan cosas, de que les llegan regalos, inclusive. Entonces, de repente puedes, pero ¿cómo ahorro con esos regalos que recibo, esas bendiciones que recibo? Bueno, recoléctalas, ve, mira lo que realmente vas a usar y eso es lo que tú estás seguro que no vas a usar, entonces puedes quizá venderlo para comenzar con algo. O sea, no sé si me explico. No todo tiene que ser en base al dinero, sino al resto de cosas que tengamos. Porque de repente tú recibes tu salario mensual, pero ya ya te da para todos tus gastos, ya no te queda más nada. La cuestión es que uno tiene que comenzar a ahorrar antes de gastar. Porque si comienzas a ahorrar después de gastar, nunca te va a quedar nada. Entonces, siempre hay alguna forma de ahorrar. Con dinero, con cosas, con bienes, con algún artículo, pero siempre hay alguna forma de hacerlo. Lo ideal es que sea constante. Iniciamos siempre en lo que es ahorrando, antes de gastar, antes de tener proyectos de algo o invertir en algo, ahorrar. Esa es una recomendación para todos aquellos pues que nos están visualizando a través de TV Oasis. El ahorro es fundamental y de esa manera también se puede contar con algo. Hay muchas personas ahorran, dicen, bueno, puedo contar con algo por si acaso se presenta alguna eventualidad, una enfermedad, y puedan contar con algo porque realmente a veces sorprende, ¿verdad? La salud sorprende alguna enfermedad o alguna situación que no esperaban. Una de las cosas que las personas quieren es crear un plan financiero a corto, mediano, a largo plazo. ¿Cómo crearlo? ¿Qué diferencias hay en un plan financiero a corto, mediano y largo plazo, Joari? Mira, para comenzar a emprender, todos tienen que saber llevar un plan de control de gastos o un presupuesto. Si es personal, la empresa necesitas llevarlo a cabo. Pero para llevar a cabo ese plan financiero que tú dices, y es que es un plan de control de gastos, un presupuesto establecido, necesitas mucho transformar lo que tú eres. Porque resulta ser que las decisiones económicas que tomamos tienen más que ver con la parte interna, con lo espiritual, con los principios. Yo sé que tengo que renunciar a ciertas cosas. Perro, que yo creo que yo soy la dueña de todo y nosotros simplemente somos administradores de todas las cosas que Dios nos da. Tenemos que tener contentamiento, tenemos que practicar el ahorro, tenemos que ser compasivos, bondadosos, tenemos que tener dominio propio. O sea, todo ese tipo de cosas te llevan, cuando tú los cumples, te llevan a que tú cumples con éxito un presupuesto. Si lo llevas en tu casa, te va a ir bien. Si lo llevas en el negocio, te va a ir bien. Pero lo fundamental es transformar tu mentalidad. Tu mentalidad. Establecer un plan de control de gastos como uno de los primeros pasos. Hay una herramienta que se llama las 5C. Tú primero debes colectar una información. O sea, primero comprometerte contigo mismo y hacerlo con alguien más. O sea, puedes citar a alguna persona que de aquí a 30 días tú vas a comenzar a hacer un presupuesto
con una información que vas a colectar. Pero ¿por qué debes citar a alguien más? Porque necesitas, como decir, rendirle cuentas a alguien. Es más fácil cuando tú le vas a rendir cuentas a alguien que si lo haces solo. Después que colectes la información durante un mes de qué es lo que tú gastas, vas a comparar. Sería lo que ingresa y lo que gastas. Comparas esas dos cosas. Después de eso tienes que corregir. ¿Cómo vamos a corregir? Bueno, tengo que aumentar los ingresos, tengo que bajar algunos gastos, tengo que tomar decisiones difíciles. ¿Para qué? Para después aprender a controlar. Comprometerse, colectar, comparar, corregir y controlar. Ese punto de controlar es uno de los más complicados, pero si lo hacemos bien nos va a resultar bien. O sea, vamos a demorar 2 o 3 meses para poder llevar o controlar ese presupuesto. Pero con el sistema de sobres, hay un sistema de sobres que existe, que pueden buscar, se puede controlar un presupuesto. Y tener en cuenta de que esto funciona tanto para empresas como para las finanzas familiares. Es necesario todo llevar a cabo, o sea, para llevar a cabo un presupuesto o un plan financiero, como lo quieras llamar, pero es necesario llevarlo a cabo, porque no sirve de nada que solo recibas y conozcas cuánto recibas, pero si no tienes conciencia de qué es lo que gastas, en qué gastas, que no hay un control completo. Sí, definitivamente hace falta un presupuesto y esos son los pasos para comenzar a hacer un presupuesto. Muy interesante. Y lo otro es que fíjate que hay personas, y sobre todo las mujeres, tendemos a hacer muchos gastos compulsivos. Todo lo que vemos pues nos gusta, y gastamos más que si el zarcillito, que si la cadenita, que si el pantalón, que si voy a la peluquería, la manicurista. Son gastos extras que muchas veces no se incluyen en los presupuestos, sí, y que generan bastante vacío y que generan pues un choque en lo que es la finanza y puede traer problemas también en lo que es la familia. Y ahora al regreso, vamos a ir a una pequeña pausa. Al regreso nos va a dar un consejo para todas estas mujeres y para todos en general, aquellos que tienden a gastar compulsivamente, cómo poder controlar esa situación. Así que vamos a una pausa, regresamos con más, con Yoari, hablándonos de este tema, las finanzas y el emprendimiento. Ya regresamos.